la eficacia de los sacramentos y el institucionalismo. El sistema católico romano es en esencia una religión profundamente sacramental e institucional. En esta estructura teológica, la gracia divina no se percibe como una concesión directa de Dios al creyente mediante el simple ejercicio de la fe, sino que es canalizada y administrada exclusivamente a través de los rituales de la Iglesia. Según la profesión de fe del Concilio de Trento, la doctrina oficial estipula, abro comillas, hay en verdad y hablando propiamente 7 sacramentos de la nueva ley, instituidos por Jesucristo nuestro Señor y necesarios para la salvación del género humano. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extremaunción, el orden y el matrimonio. El teólogo Francisco La Cueva explica que en el diseño romano estos 7 sacramentos están estrictamente concebidos para abarcar todas las etapas de la vida del cristiano, o sea, nacimiento, crecimiento, nutrición, enfermedades, etcétera, impartiendo un título o derecho a la gracia divina. Este institucionalismo llega a su cúspide cuando el Vaticano II, en su constitución Lumen Gentium, declara que la Iglesia es necesaria para la salvación, afirmando que los hombres entran por el bautismo como puerta obligada por la cual no podrán salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, rehusaran entrar o no quisieran permanecer en ella. El catecismo denomina a este sistema la economía sacramental, asegurando que la liturgia es la cumbre. Es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. El paradigma sacramental e institucional romano constituye un gravísimo desvío teológico que aprisiona la gracia inmerecida de Dios en los ritos de una jerarquía humana. Al enseñar que los sacramentos son la causa instrumental necesaria para la salvación y que la regeneración ocurre automáticamente por un acto físico como el bautismo en agua. Esta doctrina anula la suficiencia de la justificación por la sola fe. Subordina la obra consumada de Cristo a la administración eclesial, despojando al creyente del acceso directo a su Salvador y transformando el cristianismo de una relación viva y directa con Dios en una dependencia mecanicista de una institución terrenal. Veamos ahora el cuerpo argumentativo y los textos bíblicos expresos que refutan tal enseñanza. La justificación de la soterología evangélica frente al sacramentalismo católico no se basa en el desperdicio de las ordenanzas, como el bautismo y la cena del Señor, que son profundamente respetadas como medios de gracia y símbolos de fe, sino en el rechazo categórico de que la salvación dependa de la ejecución de estos ritos. Las escrituras son contundentes al establecer que la salvación se alcanza exclusivamente mediante la fe, sin añadir rituales u obras administradas por la Iglesia. Los textos bíblicos clave que desmantelan el dogma de la necesidad salvífica de los sacramentos son los siguientes. Veamos lo que dice Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo, estableciendo el principio fundamental del Evangelio, la salvación es un don, o sea, un regalo absoluto de Dios recibido por el conducto exclusivo de la fe, al añadir la frase, no por obras, Pablo excluye cualquier tipo de mérito humano, lo que inexorablemente incluye las obras litúrgicas o rituales. Si la salvación dependiera de que un individuo cumpla con un sistema de 7 sacramentos para no perder su estado de justificación, la salvación dejaría de ser un regalo para convertirse en un salario institucionalizado, dando lugar a la jactancia religiosa. Ahora bien, veamos lo que dice Romanos 3, 19 al 24 y también el versículo 28. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Veamos el contexto exegético. En la epístola a los romanos, Pablo argumenta que toda la humanidad está destituido de la gloria de Dios. La respuesta divina no es la instauración de una cadena de sacramentos a lo largo de la vida para infundir gracia intermitentemente, sino una justificación concedida de manera gratuita por la fe, sin las obras de la ley. Significa que el veredicto de inocencia frente a Dios no requiere de ceremonias físicas anulando así la tesis del Concilio de Trento de que los sacramentos son necesarios para que el género humano se salve. Ahora bien, Juan, en el capítulo 5, 24, nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesucristo mismo otorga la garantía absoluta de vida eterna a una sola acción humana, el oír y creer.
No dice el que es bautizado en la iglesia verdadera, confirmado y absuelto por el sacerdote tiene vida eterna. No, de ninguna forma. Jesús declara que el creyente ya tiene la vida eterna y ha pasado de muerte a vida de manera inmediata e irrevocable. Atar el destino eterno de un alma a la maquinaria eclesial pervierte la soberanía de la palabra directa del Salvador. Ahora veamos un análisis acerca de la suficiencia de Cristo con un enfoque totalmente cristocéntrico. El institucionalismo sacramental romano disminuye trágicamente la perfección y suficiencia de la obra de Jesucristo y su rol como único mediador, al establecer un sistema en el que la gracia redentora fluye principal y contingentemente a través del bautismo, la Eucaristía o la penitencia. El catolicismo interpone a la Madre Iglesia entre el pecador y el Salvador, como indica el Catecismo en su numeral 168, abro comillas, la Iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe, cierro comillas. En esta cosmovisión, Cristo proporcionó el capital o el tesoro de gracia en el Calvario, pero dejó las llaves de la bóveda a la jerarquía eclesiástica para que ésta la dispense a cuentagotas mediante rituales físicos a lo largo de la vida del fiel. Esto usurpa el ministerio del Cristo glorificado y la presencia directa del Espíritu Santo. Jesucristo exclamó en la cruz, consumado es, significando que la barrera entre Dios y los hombres fue destruida totalmente, rasgando el velo desde arriba a abajo. Si un individuo necesita ser sumergido en agua por un ministro autorizado para que sus pecados originales sean perdonados o requiere de la absolución auricular ante un sacerdote para recuperar la justificación perdida tras un pecado mortal, entonces la cruz no fue suficiente en sí misma. El Evangelio de la Gracia defiende la gloria absoluta de Jesús. Él no es un engranaje en una economía sacramental humana. Él es la fuente inagotable, directa y viva a la que todo pecador puede acudir mediante la sola fe. La doctrina que condiciona la salvación y la justificación a la administración de un sistema eclesiástico y sacramental no se ajusta al patrón apostólico del Nuevo Testamento. La Iglesia no salva. Los sacramentos no regeneran mecánicamente ni expían los pecados. Convertir los hermosos símbolos de obediencia cristiana en canales mágicos y necesarios para heredar la vida eterna es oscurecer la gloria de la gracia, trasladando la confianza de la promesa infalible de Cristo hacia el cumplimiento de rituales humanos. Amigo querido, conozco muy bien cuánto valoras tu relación con la iglesia y cuán importantes han sido los sacramentos en la formación de tu vida. Desde que eras un niño, te han enseñado que para estar bien con Dios debes mantenerte dentro de un sistema, ser bautizado, hacer la primera comunión, confesarte, confirmarte y no faltar a misa, sintiendo muchas veces que si fallas en uno de estos pasos, Dios podría cerrar la puerta del cielo para ti. Hoy, con muchísimo respeto, quiero compartirte algo que la misma palabra de Dios nos enseña, algo que tiene el poder de liberar tu alma del temor de no haber hecho lo suficiente. A veces pensamos que la gracia de Dios está encerrada en una iglesia terrenal o que Jesús solo nos puede perdonar y transformar a través de un sacerdote, de un rito específico. Pero el amor de Jesús es mucho más inmenso e íntimo que cualquier institución humana. Mira las propias palabras del Señor en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escucha la promesa que te hace. Él no te exige que completes un largo camino de rituales para ganarte su favor. La salvación no es un premio para los que cumplen religiosamente con todos los sacramentos. La salvación es un regalo inmerecido para aquellos que se rinden por completo a Jesús. El apóstol Pablo lo dejó muy claro en Efesios 2:8-9. Fuimos salvados por gracia, por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Jesús ya hizo en la cruz el 100% de lo que necesitabas para que seas perdonado. No dejes que nadie ponga a una institución, a una ceremonia o a un hombre entre tú y tu Salvador. Hoy te invito a que des un paso de fe pura y directa. Hoy puedes acercarte a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. No tienes que depender de un baño de agua para limpiar tu corazón, ni de un altar material para encontrarlo. Entrégale tu vida hoy mediante una fe sencilla y descansa en la hermosa promesa de que si confías totalmente en Él, la vida eterna ya es tuya para siempre. Acércate a una iglesia evangélica donde se predique la verdad de Jesucristo. Entrégale a Jesús tu corazón, entrégale a Él tu vida. Cristo te ama, quiere salvarte. No dudes, Él es fiel para los que le buscan.